definido, por supuesto, por la excelencia siempre de los autores que nos acompañan y por la maravillosa acogida que nos ofrecen ustedes, los lectores, que siempre están pendientes de todas nuestras propuestas. Porque en esta fundación, en Tres Culturas, vivimos, sentimos y pensamos en la literatura del Mediterráneo como lo que es, como algo importante, como algo que nos une a todos. Abrir un nuevo libro siempre es comenzar un viaje en el que las fronteras se dividen, en el que todos compartimos un mismo espacio. Un espacio para la reflexión, para el conocimiento, para explorar otros países, otros sentimientos, otras culturas, otro modo de ver la vida, para disfrutar de la lectura más allá del origen, del idioma o de la religión de su autor. La literatura para nosotros es un pilar fundamental para hacer llegar nuestro mensaje de paz, de diálogo, de respeto, de reconocimiento al otro, de enriquecimiento de lo que es ser diferente. Y justo hoy, en esta fundación, vamos a rendir homenaje a la literatura con mayúsculas. Leila Slimani, y todos ustedes la conocen, es la autora de origen magrebí más internacional, permítanme decir que con diferencia, embajadora de las letras francesas y asesora del presidente de la República de Francia, de Macron, para la francofonía. Cuando fue recibida por primera vez en este lugar, en el año 2017, había ganado el premio Goncourt justo el año anterior con su novela Canción Dulce. Y ahora vuelve a regresar a esta casa y nos sentimos felices por ello. Y lo hace con El país de los otros, la primera entrega de una trilogía que todos estamos expectantes y deseosos de conocer. Leía esta mañana en la prensa nacional que ha terminado el segundo volumen y, por tanto, queremos leer el primero, queremos conocer el segundo y también queremos estar expectantes a cómo ella escribe el tercero. Una trilogía que se inspira en la historia de su familia, desde el Marruecos de los años 50 hasta la actualidad, y una obra que aborda temas esenciales como es el colonialismo, la sensación de pertenencia, el desarraigo, la extrañeza y la fascinación de los otros. Sentimientos que son universales, que en diferentes ocasiones y en diferentes momentos todos hemos sentido. Y por tanto, a través de esta obra, todos nos sentimos unidos a pesar de las diferentes vivencias. Su forma de escribir la ha convertido en todo un referente de la literatura actual. Una autora sobradamente premiada que se ha ganado, quizá, permíteme decirlo así, Leila, te has ganado lo más importante, la admiración de la crítica y el calor del público. Tus lectores te admiran, te leen, te respetan y te quieren. Nacida en Rabat en 1981, de padre marroquí, de madre franco-argelina, se traslada a Francia, donde reside en la actualidad y donde se ha convertido en todo un símbolo para esas mujeres inmigrantes, valientes, que abandonan su país, que se integran en un nuevo mundo y que con mucho esfuerzo, con mucha determinación y con mucho coraje son capaces de triunfar y son capaces de enseñar a los demás lo que significa esa cultura de la superación y del esfuerzo. Ella ha alcanzado el más alto galardón de las letras francesas, así que para todos nosotros, sin duda alguna, eres una fuente de inspiración. Y también como institución hispano-marroquí que somos, su presencia está cargada de un simbolismo muy especial. Hoy vamos a poder conocer mejor a la escritora y, sobre todo, poder profundizar en su obra. Y para ello también contamos con una buena amiga, con una interlocutora de excepción, la periodista Marta Maldonado, una periodista joven,
pero veterana, muy consolidada en su ámbito, jefa de sección y coordinadora de contenidos de la Delegación de Andalucía en el periódico La Razón. Estoy absolutamente convencida que con su profesionalidad y con su destreza nos va a ayudar a conocer, a profundizar en la obra de Leïla Slimani, pero sobre todo a ver su interior, ese interior que le permite a Leïla escribir con esa maestría. Por tanto, creo que ahora nos espera un momento fascinante. Estoy absolutamente convencida de que todos ustedes lo van a poder disfrutar. Esta es nuestra razón de ser, llevar cultura de calidad, ofrecer propuestas sugerentes, pero sobre todo indagar en ese mundo mediterráneo tan nuestro, tan diverso, tan diferente y tan bien representado en la Fundación Tres Culturas. Muchísimas gracias y tengo ahora el honor de darle la palabra a Marie Grandjean, nuestra representante del Instituto francés aquí en la ciudad de Sevilla. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, me lo quito. Bonsoir. Buenas tardes. Todo en el paisaje era inesperado, diferente a lo que había conocido. Le hubiese hecho falta un nuevo vocabulario desprovisto de pasado para poder vivir esa fuerza y para poder describir el horror que le cogía delante de tanto misterio y tanta belleza. Nada en el color de los árboles ni en el cielo le era familiar. Todo había cambiado. Aprovecho este momento para agradecerle, Madame Slimani, chère Leïla, por esta emoción tan rara, preciosa e intensa que me dieron estas palabras en la página 29 de esta edición francesa du Pays des Autres. Merci vraiment. Quiero agradecerle también por su presencia esta noche en Sevilla, que se inscribe en el marco de una gira que empezó ayer en el Instituto Francés en Madrid. En el contexto tan difícil de pandemia que vivimos, con las restricciones de movilidad que sufrimos, su presencia a nuestro lado cuenta triple y vamos a aprovechar cada segundo de ella. Quiero agradecerle a la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, con un saludo muy especial a su directora, la señora Concha de Santa Ana, amante de la literatura y de la cultura. Merci, chère Concha, y a su equipo, para nombrarlas a Olga Cuadrado y Gemma Arcos. Y obviamente un agradecimiento especial al señor Cónsul General que está con nosotros esta noche. Quiero agradecerle a la editorial española Cabaret Voltaire por su trabajo tan serio y tan elegante a favor de la difusión de los autores franceses, tanto del pasado como del presente. Un saludo muy especial a Miguel Lázaro y Pepe Pomares, que están con nosotros esta noche, cuya editorial acompaña a Leïla desde el inicio, desde antes que vuelva a ser conocida como ganadora del premio de Flore en 2014 con su novela Dans le jardin de l'ogre, luego del premio Goncourt en 2016 con Une chanson douce, como lo ha recordado Concha, y que fue traducido en unos 40 idiomas. Madame Slimani es una mujer de tantos talentos, de compromiso, de lucha feminista. Ella fue nombrada por el presidente Macron como su emisora para la francofonía en 2017, un año muy fructífero, cuando escribió nada menos que 3 libros, incluyendo una novela gráfica. Esta noche ella nos presentará El País de los Otros, Le Pays des Autres, con la complicidad de Marta Maldonado, quien la va a entrevistar, y de Intérpretes del Sur, quien se encarga de la traducción. Muchísimas gracias a ambos. Y sin más palabras, mesdames et messieurs, autoridades presentes, merci à toutes et à tous pour votre présence. Pues bienvenidos a todos, a todas. Extiendo el agradecimiento sobre todo a la Fundación Tres Culturas, precisamente por eso, por mantener la cultura, ¿no?, que se ha demostrado en esta pandemia,
tan dura, pero que se ha demostrado esencial, necesaria e imprescindible para articular una sociedad donde nadie sienta que vive en el país de los otros, ¿no? Porque esta historia que cuenta Leila Slimani es una historia sobre Marruecos, es una historia sobre tu propia familia, pero es sobre todo, como es la gran literatura siempre, un viaje por el interior del alma humana. Porque cuéntanos primero cómo surge esa idea de este libro que es muy diferente a los anteriores que tú habías escrito. ¿Por qué tu familia y por qué en este momento? Buenas tardes. En primer lugar, que sepan que estoy muy honrada de estar aquí. Hace un año que no me he desplazado y no he viajado a Marruecos. Me trae un poquito de Marruecos. Es como si yo estuviese un poco allí y siempre me siento en mi casa en Andalucía. Muchísimas gracias por estar aquí. Este libro, pues, cubre varios deseos. Desde siempre he mirado mi familia y particularmente mi abuelo y mi abuela como personajes de novela. Tengo la suerte de haber crecido en una familia donde se contaban muchas historias, donde se hablaba mucho en las comidas, en las vacaciones, se hablaba y sobre todo a mi abuela le encantaba contar historias y siempre mi abuela en Meknes, hace mucho calor, se ponía efectivamente unas sábanas en el suelo y todos los niños se sentaban y nos contaba historias. A menudo historias terribles que asustaban, pero también muchas historias acerca de su juventud. Y ella mentía mucho además, porque yo creo que muchas cosas que nos contó no eran verdad, pero nos fascinaban. Por ejemplo, mi abuelo tenía una gran cicatriz en el vientre y le pregunté un día, bueno, ¿y por qué tiene esa cicatriz en el vientre? Yo sabía que había hecho la guerra y dijo, no, un día él se luchó con un tigre en un bosque en Alemania y terminó con matar al tigre, pero en la lucha le abrió el vientre. Y yo llegué a la escuela y le dije, mi abuelo luchó con un tigre en Alemania. Claro, la profesora me contó que eso no era verdad, pero me parecía maravilloso contar historias de este modo. Y por tanto, para mí, mis abuelos eran mis abuelos, pero al mismo tiempo un personaje de novela y yo me imaginaba su llegada a Marruecos y tenía ganas de compartir esta historia. Y había otra cosa igualmente, yo siempre me ha gustado mucho leer desde pequeña y leía muchas novelas rusas, colombianos, americanos y tenía un deseo que en algún sitio en España o en Rusia alguien pudiese leer una novela marroquí y le pudiera transportar como yo me sentía transportada. Por tanto, poder descubrir personajes, forma de vivir, colores, toda una sensualidad. Y es esto lo que me ha dado ganas de lanzarme en este tema. Aludía a esas primeras lecturas de niña, que es donde realmente empieza a hacerse también un escritor, ¿no? En este libro se combina un poco esa tradición, pero no es la tradición francesa, no es una tradición muy amplia, ni siquiera magrebí, ¿no? Tú has dicho alguna vez que estabas cansada de ver que se escribiera de Marruecos, de una perspectiva que quizá lo idealiza o lo dibuja como el escenario de las mil y una noches, ¿no? Marruecos es el gran desconocido. España también formó parte de aquel protectorado francés, pero es el gran desconocido para el Occidente, tan cerca como estamos. Sin duda. En primer lugar, lo que me sorprendió mucho es que por mi educación, como muchos marroquíes, yo conozco muy bien Occidente, conozco Europa, incluso gente que no han hecho muchos estudios, saben muchas cosas sobre España, sobre Francia, el nombre de los políticos, de los jugadores de fútbol, su gastronomía, hay muchas cosas que ellos conocen. Y yo cuando llegué a Francia, yo llegué en un país en el cual yo ya dominaba la lengua, los códigos, la historia, y era muy extraño porque ellos me miraban como una extranjera cuando yo
yo creía que yo sabía mucho más de Francia que ellos mismos sabían de mí y tenía ganas de hacerle conocer Marruecos y sobre todo contar Marruecos, y es lo que intento hacer en esta novela con mucha modernidad. Es decir, no contar las 1001 noches y los crímenes de honor, la sangre de Banó, sino mostrar que Marruecos no solamente es un país moderno, pero también atravesado por grandes temas universales, un país complejo, abierto al mundo desde hace siglos, un país que han encontrado la colonización portuguesa, española, francesa, y por lo tanto los marroquíes han viajado, corsarios que han dado la vuelta al mundo. Por lo tanto, contar un Marruecos que no es solamente un país cerrado sobre sí y en el cual únicamente se describe los harenes y un mundo cerrado en el arcaísmo, sino contar verdaderamente este Marruecos que vive al ritmo del mundo y mostrar igualmente, y eso es importante, que ser marroquí no es solamente ser musulmán. Hoy en día Occidente tiene una relación con Marruecos donde solamente se nos define como a través de la religión, pero somos individuos políticos, históricos, sociales, tenemos una historia, vivimos en un tiempo más largo y no estamos definidos únicamente por nuestra creencia. Y si solamente nos definen de ese modo, no entenderán la complejidad de lo que somos. Hemos atravesado cosas muy complejas y apasionantes igualmente. Tenemos una arquitectura, una gastronomía, un humor. Tenemos muchas cosas y me parece una lástima el que sigan definiéndose como musulmanes únicamente, y nos deben dar de nuevo el derecho a la historia y a la historicidad. Si quieren comprendernos, hagan un pequeño esfuerzo. No es tan simple, pero a mí es este esfuerzo el que me motiva. Este libro se llama El país de los demás y yo desde que soy más pequeña vivo en el país de los demás. ¿Por qué? Porque soy lectora, escritora y porque creo que la alteridad es la cosa más bonita. Me gustan los demás, la diferencia no me asusta ser extranjera y no me asusta ser diferente. No me importa que alguien hable otro idioma delante de mí, es un sonido maravilloso, no siento miedo o dolor, y sobre todo pienso que tras la crisis que hemos vivido estaréis todos de acuerdo conmigo que tenemos el deseo de los demás, necesitamos tocarlos, verlos a los demás y entenderlos, y es por eso también que escribo. Leo una frase que seguro que les suena. No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Una frase de Simone de Beauvoir. Sí. Muy conocida, y donde dice mujeres, hoy no podemos decir no solo las mujeres, ¿no? Sino cualquiera que se encuentre dentro de esa diferencia, ¿no? Que se salga del canon establecido del hombre occidental, ¿no? En Marruecos, cuando su abuela, Mathilde en el libro, viaja allí, ella se encuentra, viaja desde Francia, ella se ha criado en Francia, con la modernidad que eso conlleva, es otra sociedad, los años 50, conoce a un soldado marroquí que lucha por los intereses de Francia. Ahí está el primer conflicto, ¿no? Se enamoran y se va a vivir prácticamente sin conocerlo a ese Marruecos que ella ha imaginado, que ella no piensa realmente, no sabe realmente cómo es. Y cuando llega allí se encuentra el primer choque de cultura. ¿Ese choque su abuela se lo transmitió o es algo que has imaginado? Es una mezcla de las dos cosas. Yo he entendido rápidamente, según las historias que contaba mi abuela, que obviamente cuando llegó con el carácter que tenía, eso obligatoriamente ha provocado fricciones con mi abuelo. Pero hay que suponer que al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando mi abuelo sale de un campo, porque aquí es Amin el personaje de la novela, sale de este campo de prisionero, llega en un pequeño pueblo de Alsacia, todo ha cambiado. Hay que entender que esos hombres que habían sido humillados, que tenían un uniforme
totalmente decrépito y que antes se les veía a ellos como indígenas, y se convierten en héroes de la liberación. En los pequeños pueblos les sacan las banderas para agradecerles que le han salvado. Por tanto, cuando él se casa con esa mujer, en un primer momento es natural, está enamorado y se la lleva, pero desde que llega se da cuenta que esa mujer molesta, no entiende la cosa de ese país. Realmente ella tiene 20 centímetros más alta que él, la gente la miran por la calle, además habla sin parar, siempre desea cosas, quiere salir, comprar ropa, dar su opinión, expresa el hecho que no le parece normal que su suegra se quede en la cocina cuando los hombres están comiendo, y de pronto este hombre, Amin, dice, bueno, ¿y por qué yo me he casado con una extranjera? Estaba loco, pero al mismo tiempo tiene un deseo de modernidad, y es algo muy importante el demostrar que también en un periodo como la colonización, lo que es terrible, y todos los grandes escritores que han hablado de ello, es que está cortado por la mitad. Tenéis deseos contradictorios. Al final quiere defender su cultura, su autenticidad, sus tradiciones, y al mismo tiempo aspira a la modernidad, a la emancipación, a la libertad. Y por lo tanto, esto le condena por querer defender la libertad, se ve obligada a defender su cultura o tradición para ser un auténtico nacionalista. Por tanto, las personas estaban divididas, y aquí Matilde se va a dar cuenta igualmente que hay mujeres marroquí, y sobre todo el personaje de Selma, que también quiere ser libre, quiere igualdad y quiere vivir historias. Sin embargo, para ella obviamente va a ser muy difícil, incluso imposible en su caso. La hermana pequeña de Amin, y ella representa esa nueva generación de mujeres. Ella es adolescente, una nueva generación de mujeres que tiene una mente abierta, que desea lo mismo que cualquier otra, ¿no? Porque empezamos, creo que desde Occidente se piensa en las mujeres marroquíes como si no tuvieran ese deseo de libertad, como si la sexualidad no existiera en ellas. Tú le otorgas un papel destacado también a esa niña, que pone un poco, para contraponerlo como el movimiento de liberación de la mujer, ¿no? Que corre paralelo a la liberación del país, ¿no? Los hombres marroquíes quieren, y las mujeres salen a la calle, quieren liberar a su país, pero se niegan a liberar a las mujeres, ¿no? Ese contraste es el que pasea por todo el libro. Las contradicciones que viven ellos reflejan no solo las contradicciones de ella, él también, Amin, es algo que refleja muy bien, ¿no? Esas contradicciones del hombre que desea cumplir con lo que la tradición le impone, pero a su vez descubre en él cosas como la ternura hacia sus hijos que él no ha vivido, ¿no? ¿Cómo fue difícil transmitir eso? Porque no es fácil, ¿no? Transmitir cómo el hombre podía sentirse aplastado entre la sociedad y lo que él deseaba. Sí, sin duda era un desafío conseguir contar esto. Lo que yo he querido contar es lo que provoca la humillación. Yo siempre me he interesado mucho en los mecanismos de la dominación. Alguien quien humilla querrá humillar. Y yo he estudiado mucho esos mecanismos y esa forma como los hombres, después de la colonización, finalmente han también lanzado esa humillación que tenían contra los colonos, contra sus mujeres, contra sus hijas. Por tanto, al interior de la casa, ese hombre que le tutean, que le llaman Mohamed y se le humilla o tratado con desprecio, cuando vuelve a su casa es el jefe. Y ahí puede dominar, ahí puede dar órdenes y nadie le puede llevar la contraria. Y al mismo tiempo no está tan claro, es algo ambiguo, porque él se casó, por ejemplo, con una mujer europea y él piensa también que es maravilloso
maravilloso que accede a una cierta modernidad y su hija la ve y quiere que sea libre, que estudie, que sea alguien y descubre un poco la ternura que él no conoció. Descubre, por ejemplo, el hecho de poder hablar. Su mujer quiere que se hable durante la comida. Con mis abuelos, la comida no hablaban, los hombres eran austeros. Mi abuela estaba en la cocina y nadie hablaba. Y mi abuela siempre hablaba y la gente no entendía esa manía de mi abuela de querer hablar siempre y le parecía fastidioso. Y siempre quería seguir a su marido. Y él, como no quería que le siguiese, siempre salía por la puerta detrás. Mi abuela la veía y salía corriendo detrás de él y la gente se reía y decía, mira, cuidado, que viene tu mujer ahí corriendo detrás de ti, hasta que llegase al coche, porque no quería que se fuera sin ella y se quería ir con él para seguir la fiesta. Y esa hija que tiene, esa primera hija, ¿no? que luego será tu madre, ¿no? Esa niña representa la fusión definitiva, ¿no? entre los dos mundos. Ella se mueve entre dos religiones, tiene dos formas contrapuestas de vivir, ¿no? Igual reza, ¿no? Ella reza a la Virgen, se siente católica, pero por otro lado tiene una conexión con su país muy fuerte y los acontecimientos que va entendiendo, tiene 7-8 años, cuando tiene 7-8 años, los acontecimientos que va viendo a su alrededor en su país, ¿no? A pesar de vivir aislados, cuando van a la ciudad, cuando va al colegio, le hacen sentir que debe elegir, que tiene que posicionarse en un lugar u otro, porque si no, nunca pertenecerá a ningún sitio. Ese mestizaje, ¿no? que tú has vivido y tú has enarbolado en tu literatura y personalmente has enarbolado como una bandera positiva, ¿no? Es que al final hay que elegir. Todavía hay gente que se mueve en eso, que le obligan a eso. Sí, la persona le piden a menudo el elegir y hacer porcentaje. Usted se siente más marroquí, más francesa, eso no tiene sentido. Uno no puede tener una identidad como si fuera una parte de pastel. Yo siempre digo, yo me siento 100% francesa y 100% marroquí y no tengo ninguna contradicción el uno con el otro. Es verdad que esta pequeña niña va a entender por ese conflicto que empieza a subir y los nacionalistas que empiezan a luchar por la independencia de Marruecos, como niños que quiere pertenecer a algo. Cuando uno es pequeño, uno sufre mucho que le ponen aparte. Uno quiere tener amigos, pertenecer a un grupo, ser popular. Y esta niña también quiere pertenecer y luego quiere entender, porque como muchos niños y niñas, cuando hay un conflicto, quiere saber de qué lado están los buenos y los malos. Y lo que yo intento mostrar en este libro es que, obviamente, si lo digo de esta manera, le va a parecer políticamente no correcto, pero yo estoy en contra de la colonización, sí, pero hay que pensar en esa época, en la persona que vivía en el presente, había marroquíes que eran amigos de franceses, habían gente que se conocían, que eran amigos, que mantenían relaciones amorosas, sociales. Por lo tanto, el mundo de los buenos y de los malos no se podía establecer con una frontera tan fácil que nosotros con el tiempo podemos establecer hoy en día. Hoy en día se puede decir, claro, los colonos eran malas personas y es simple decir esto, pero en su momento era muy diferente. Y es lo que intento mostrar, que el presente siempre es ambiguo, es siempre mucho más gris, que es fácil decir 50 años después había que haber hecho esto o aquello, pero en el diario de nuestra vida nunca se sabe cómo actuar. Uno intenta hacerlo lo mejor que puede con la información que se tiene y a veces no elegimos el buen grupo, no tomamos la buena decisión. Y para una escritora, su papel no es decir quién lo ha hecho bien o quién lo ha hecho mal, tener un poco de indulgencia y entender por qué una persona en esta situación eligió esto y aquello. Y en el caso de mi personaje, ellos van a elegir no tomar partido. Y yo también defiendo el derecho a las personas de no sentirse ocupado, de querer vivir en una isla, sentirse aislado y frente al horror
y la violencia, uno tiene derecho a construir su burbuja en la cual uno se encierra. Y estos personajes lo que hacen, y ellos dicen que para ellos lo importante son sus hijos, son su lucha para Matilde ocuparse y cuidar a los demás, para Amin trabajar la tierra, y es lo importante para ellos. Además, la tierra es muy importante en el libro, y yo, mi abuelo, que era un campesino, me llevaba mucho a ver sus tierras, íbamos a ver los campos de olivo y me explicaba durante horas, me cansaba de tantas explicaciones, pero ahora yo pienso que tuve mucha suerte de conocer los métodos de cómo se podía cultivar. No me parecía tan divertido, pero tenía una relación muy fuerte con la tierra. Él decía, la tierra no es como dicen los colonos, la tierra es mía, o la nacionalista dice, esa tierra es mía. Es que simplemente se reconocía en esa tierra y quería alimentar a la persona y quería que los campesinos fuesen menos pobres y que la persona tuviera una vida digna. Y eso quería yo también hacer un homenaje a los campesinos de la tierra, porque sin campesinos no tendríamos nada que comer, y ese mundo campesino es un mundo que me fascina mucho. Decía que para escribir este libro o cualquier acto histórico, ¿no? Cualquier hito histórico, es fundamental no juzgar, ¿no? ¿Qué dificultad has encontrado cuando tienes que reflejar una sociedad como era ese Marruecos de los años 50 del siglo pasado, con una clara dominación del hombre, donde la mujer no es tenida en cuenta, no existe prácticamente, no como ciudadana ni siquiera se le considera? ¿Te causaba a ti contradicción interna? ¿O te llevaba a intentar tomar partido ahí? De forma muy extraña, incluso los personajes de hombres que pueden ser muy duros y violentos, cuando yo escribo no juzgo en absoluto y por tanto me centro mucho en ellos. Además me enamoro de los personajes y de los personajes incluso de las personas malas, y entre las personas que yo prefiero a menudo son personajes a veces horrorosos, pero a describir y escribir personajes tan duros es muy interesante también trabajar y explorar. Pero lo que sobre todo intento hacer es contar este periodo de la colonización a través de los ojos de las mujeres, porque normalmente los grandes hitos históricos se explican a través de los ojos de los hombres. Eran soldados, héroes, políticos, y normalmente son los que ocupan la primera línea, y detrás está la mujer que mira, espera a su héroe, y está la pequeña historia de amor. No, yo quería cambiar esto y contar la colonización desde el punto de vista de las mujeres, que por esencia son seres colonizados. El cuerpo de la mujer es un cuerpo colonizado, y las mujeres entienden muy bien de forma íntima la colonización. Desde hace tiempo nos dicen cómo vestirse, cómo vivir, qué podemos hacer, qué es lo que podemos decir, a qué momento tenemos que salir o volver a casa. Y creo que las mujeres tienen una conciencia de esta dominación, de esta colonización, que es muy interesante y que además nunca se ha contado. Y también quería mostrar que las mujeres marroquíes están atravesadas, como todas las mujeres, por sentimientos universales, el deseo de emancipación, el deseo de libertad y de luchar para crear su destino. A mí me enfurece cuando voy a Marruecos como militante y me dicen, no, pero esto no es nuestra cultura. Cuando yo lucho, por ejemplo, para despenalización de la sexualidad o el derecho al aborto o la homosexualidad, no, la homosexualidad no es nuestra cultura en Marruecos, las mujeres tampoco. No, me parece una locura decir esto. La libertad no pertenece a nadie, no es un problema cultural la libertad, la igualdad tampoco. Son grandes valores y son deseos profundos de cada ser humano, sean cual sea su país,
y derechos que se han de reconocer. Por lo tanto, yo quería mostrar igualmente que obviamente las mujeres marroquíes en esa época, que es una época donde las mujeres empezaban a tener derechos, a emanciparse, ir a la escuela, que era un momento fundamental para dichas mujeres marroquíes. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el personaje de Muilala, que es la abuela, yo conocí mi abuela y no entendía cómo nosotros vivíamos. Y, por ejemplo, ella no sabía escribir ni leer, jamás salió de su casa, esta mujer. Y yo muchas veces pienso, ¿qué pensaría de mí si me viera hoy? No sé si estaría escandalizada de que yo soy una horrorosa nieta o que no ha estado muy bien la evolución de las mujeres, o quizás me podría reñir y decir, venga, vete a casa y vete a ocuparte de tus hijos. También lo podría hacer. De tocar y llegar a la parte más oscura, ¿no? Esa parte íntima de las personas, que también es universal, se refleja, por ejemplo, en este libro, cuando Mathilde tiene que viajar de nuevo, tiene que volver a su país porque su padre ha fallecido, y siente ese deseo de quedarse allí, de abandonar a sus hijos, a su marido, y recuperar lo que considera también su vida, ¿no? Esa manera que tienes de reflejar lo que aparece también en tus otras novelas, siempre lo retrata muy bien. Es una manera de ponernos en cuestión a nosotros mismos, ¿no? De reconocer lo que realmente nos pasa. Ella decide al final volver y dice, la duda es lo más difícil. Cuando toma la decisión ya está hecho. Eso es lo más difícil realmente, esa decisión que toma. ¿Por qué la toma finalmente? ¿Por qué quieres que tome esa decisión y no quedarse en su país, que habría sido otra opción? Pues le va a parecer un poco paradójico, pero yo estoy convencida que no hay libertad sin renunciar. No se puede ser libre si uno no renuncia. Si queremos tener todo y hacerlo todo, cuando no tenemos la capacidad de tomar decisiones, no podemos ser libres. La vida está hecha de momentos que hay que tomar decisiones en un momento u otro, y si no somos capaces en un momento dado de asumir esto y de renunciar, no se puede ser libre. Y además toda libertad existe con una forma de limitación igualmente. Por lo tanto, en esa parte, Mathilde se va, deja a sus hijos y a su marido, y está atravesada por ese deseo en algún momento de no volver y abandonar sus hijos. Yo creo que mucho más de madre a veces tienen esas ideas, más de lo que lo dicen, aunque fuera algo primario. No significa que lo quiera abandonar, pero que a veces uno dice, sí, durante 24 horas, 48 horas, por favor, yo pudiese ser de nuevo la que yo era. Si yo tuviese esa libertad de poder vivir mi vida sin consecuencia, de existir solamente para mí. Yo, por ejemplo, cuando tuve mi hijo, la primera cosa que pensé cuando vi el bebé, inmediatamente pensé, ya no me puedo morir. Es raro, es el primer pensamiento que me vino a la cabeza, y que ahora estaba obligada de hacer todo lo posible para sobrevivir, tener que cuidarme, porque tenía que vivir para ese hijo. Y yo creo que muchas mujeres viven estos pensamientos fugaces en un momento donde nos sentimos muy culpables, y es por eso que vuelve y decide no quedarse allí, porque es muy difícil abandonar a sus hijos, incluso imposible. Es una elección tan trágica que creo que es incapaz de poder hacer esa elección, sino simplemente toma la decisión de ya no plantearse pregunta. Una vez que toma la decisión, pues decide volver y verdaderamente pertenecer a ese país, ser profundamente la madre de sus hijos de todo su corazón y no tener más duda. Ese tema de la maternidad aparece también en tus otras dos novelas, y hay una corriente también de novelistas que quieren reflejar a la mujer sacándola de esa visión única de la maternidad, ¿no? Concediéndole
esas dudas que surgen, ¿no? Y que a lo largo de la historia, de la literatura, se han obviado casi siempre porque estaba escrito por hombres, ¿no? Y no conocían o no concebían esa manera. ¿Realmente crees que se está alcanzando ese lugar en el que es la culpabilidad que sientes, ¿no? En Canción Dulce, una de la novela que ganó el premio Goncourt, la culpabilidad que ella siente por volver a trabajar, ¿no? Porque se siente ahogada en un mundo hecho de pañales, de babas y de papilla, y ser capaz de reconocer eso. ¿Ese es el gran avance que se ha hecho hoy? ¿Crees que esa culpabilidad ha desaparecido? Oh, no, elle n'a pas disparu. No, no ha desaparecido en absoluto esa culpabilidad. Simplemente creo que ahora somos capaces de poner palabras sobre esto, y gracias a la literatura, al cine y a toda esta mujer artista que intenta explorar a su vez el sentimiento de la maternidad, pero también lo que significa socialmente ser una madre, es lo que es muy interesante. Yo me he dado cuenta de todas las consecuencias que eso ha tenido en mi vida concretamente, de golpe. Por lo tanto, voy a decir algo extraño, pero la maternidad es una condena a perpetuidad. Usted ya es madre para toda la vida, se terminó la libertad. La libertad, fuera. Entonces, toda su vida, finalmente, alguien depende de usted y usted depende de esta persona emocionalmente. Y además espera de ella, de la madre, un amor incondicional, sagrado. La única cosa que quiere una madre es la felicidad de su hijo. Todo el resto no existe. Ya no tiene, una madre no tiene deseo, no es egoísta, es alguien que solamente da todo a su hijo, y yo no, sinceramente. Yo soy una mujer muy egoísta, lo reconozco, y he considerado siempre que una de las luchas feministas más importantes es la lucha por el egoísmo. Yo no quiero hacer más porque la mujer quiere hacer más, ser superwoman. Yo quiero hacer mucho menos limpiar la casa, ocuparme de la casa. Quiero volver a mi casa, sentarme en el sofá y decir, ¿qué hay de comer? Es lo que quiero hacer, y eso debería ser normal, que yo también pudiese hacer esto, y no quiero sentirme culpable por ello. Y yo creo que es fundamental de decir a las mujeres que no es grave, que no pasa nada si no es perfecta, que si no gusta a todo el mundo de ser juzgada por persona que usted piensa que es una mala madre, es una mala esposa, egoísta y que viaja demasiado, porque finalmente, si usted tiene el sentimiento que es una mujer libre, lo ha ganado el partido. Y yo creo que hay tantas mujeres que viven con tanto sacrificio y que al final no reciben realmente una recompensa a ese sacrificio. Pues yo tengo mucha facilidad de asumir mi egoísmo. Adoro a mis hijos, pero le estoy enseñando que yo tengo también derecho a una vida, que soy una persona, y que creo que lo entienden, y sobre todo mi hija, que quiere ser una mujer también muy egoísta, según lo que me dice algunas veces. Un muy buen egoísmo, desde luego, lo que tiene también. Lo de la condena es una condena, pero suave. Se lleva también, es necesario, ¿no? Que las propias mujeres de esta generación vivamos de esa manera, ¿no? Vivamos sin culpa y con el deseo de si la cena no está hecha, bueno, ya... Je vais vous raconter une chose. Le voy a contar una cosa. Leí hace poco tiempo un estudio realizado en una universidad americana. Cogieron 5 chicos, 5 chicas, y le dijeron, vaya a hacer una publicidad para los yogures. Los niños están muy contentos y han preguntado a los niños de comer el yogur sonriendo, y han puesto sal dentro del yogur. Los 5 niños han escupido diciendo, no es bueno. Las 5 niñas se comieron el yogur sonriendo, precisamente por esa cultura. Hay que escupir el yogur que no sabe bien, por favor. Leila, esta foto es una foto familiar, ¿no? Es tu madre, tu abuela.
y este señor desconocido, pero que refleja también, ¿no? Refleja la parte occidental y las dos culturas unidas, ¿no? Con el sombrero o el gorro tradicional y la ropa occidental. Decía que ya está abordando, esto será una trilogía, donde después será protagonista tu madre o la generación de tu madre, y ahí estarás incluida tú. ¿Cómo nos vas a contar ese trabajo que vas a abordar en esa obra? Bueno, pues en el próximo novela me voy a ocupar sobre todo en los años 60-70 y ahí voy a hablar mucho más de ficción, porque obviamente son los años de estudio de mis padres, pero también he deseado poner más elemento histórico, he inventado muchos personajes y elementos. Lo que me ha gustado mucho en este trabajo al final de los años 60 es que es un momento donde Marruecos va a ser un auténtico esponja y se va a ver influenciado por todo lo que ocurre en el mundo. Es el Marruecos de los hippies, donde todos los estudiantes en las universidades se ven muy influenciados por la izquierda, se milita por Palestina contra la guerra de Vietnam, se escucha música del mundo entero, jazz, también rock, se baila, y particularmente en la costa. Me siento mucho más sobre la zona de Casablanca y Rabat, se baila en la discoteca. Hay una edad de oro que no va a durar mucho tiempo, pero donde la juventud marroquí que ha accedido a los estudios superiores ven un futuro lleno de promesa, y de pronto aparece los años de plomo con la represión que va a tener lugar después de los atentados contra Hassan II. Y es una interrogación, por tanto, con esa generación de los años 68 que ha tenido que renunciar en parte a sus ideales, y una reflexión sobre lo que hubiese sido Marruecos si esa generación hubiese podido llegar al final de sus deseos de libertad, de apertura y de cosmopolitismo. ¿Y cuándo podremos leerlo? Es lo que nos interesa. Bueno, pues yo casi he terminado ya. Esta novela va a salir en enero próximo en Francia, y luego habrá que preguntar a Cabaret Voltaire de cuándo lo van a publicar. Cuando tú creciste en Marruecos, después fuiste a estudiar a Francia, a París, ¿no? ¿Cómo viviste personalmente esa transición? Tú decías que tú te sentías igual, te sentías de los dos lugares, pero tendría que ser muy diferente de todas maneras, ¿no? De una sociedad a otra. ¿Cuál fue el gran cambio para ti? Bueno, el primer gran cambio fue poder salir de mi casa, irme por la calle sin que nadie me mirase, sentarme en una terraza, pedir una copa de vino, fumar un cigarro, leer un libro, pasar las tardes tranquilas sin que nadie me preguntara. Y eso es algo que no podía hacer en Rabat, y me encantaba y me encanta. Y era muy importante para mí. Era para mí muy importante el poder finalmente ser anónima, y para una mujer también poder pasear tranquilamente, ir de un lado a otro de una ciudad sin que nadie le importune, nadie le importa lo que usted hace, si es virtuosa o si no es una mujer virtuosa. Y esto en Marruecos, donde yo crecí, el Rabat de los años 70, pues no era posible. Los cafés, no podíamos sentarnos en una terraza para tomar una cerveza, y para mí eso era muy importante. Y antes usted hablaba de Simone de Beauvoir, y yo me acuerdo muy bien, y puede ser un poco extraño, pero 3 días después de llegar a París me pasé en Boulevard Saint-Germain, vi el café de Flor, vi muchas fotos de Simone de Beauvoir, y mi madre me dijo: mira, esa mujer dijo un día a su padre: yo seré una escritora. Y yo dije: ay, qué genial, una mujer que diga eso a sus padres, yo también quiero ser como ella. Y no paraba de decir esto: yo también iré al café de Flor y seré una gran escritora. Y miré esa terraza y me dije: si consigues sentarte aquí y pasar toda la tarde ahí, conseguirás hacer algo de tu vida. Y sin embargo venía de Rabat, realmente no conocía nada, pues me senté en esa terraza, me pasé toda la tarde y pensé que la vida era maravillosa y que todo era posible.
Antes de dedicarte a la escritura, ya plenamente, ejerciste el periodismo. De hecho, creo que tus novelas tienen algo de crónica, ¿no? Especialmente me parece al leer Canción Dulce, ¿no? Ese arranque que además recuerda a la crónica de una muerte anunciada de García Márquez, donde te impacta, ¿no? Te cuenta lo que ha ocurrido. El bebé ha muerto, empieza, ¿no? Ya te deja, te dispara directamente al corazón, y ahora empieza a relatar todo lo que ha sucedido alrededor, todo lo que ha ido, todos los acontecimientos que han ido conduciendo a ese hecho terrible. ¿Sientes eso tú, que esto que te digo, que el periodismo lo tienes muy metido dentro en tu escritura? Sin duda. El periodismo me ha enseñado a ser paciente y según diferente punto de vista. Pero cuanto más escribo ficción, y creo que me estoy alejando de esa ficción y cada vez voy hacia una escritura mucho más novelesca. Lo que a mí me gusta en la escritura de la saga es esto. Por ejemplo, para este libro y para toda la trilogía paso hora y hora leyendo artículos de ese tiempo. Incluso es muy interesante ver el periodismo en los años 60, 70, que nada tiene que ver con el que tenemos hoy en día. Por lo tanto, estoy buscando siempre la inspiración en la prensa y en los periódicos. Yo creo que es una buena fuente de inspiración porque hay muchos detalles y un escritor necesita detalle. Cuando usted habla novelas históricas, es que usted se encuentra con historiadores, le pide que le cuenta los años 69 y le habla de política, pero dice, no, yo lo que quiero son detalles, cómo la gente se desplazaban, cómo comían, qué color tenían las paredes, cosas muy concretas. Y para un escritor los detalles es lo más importante. L'histoire du quotidien, ¿n'est-ce pas? Abandonado, y es lo que hace realmente la historia. Para terminar, que ahora habrá un turno de preguntas para el público, me gustaría venir al presente, ¿no? A la actualidad. En Europa está habiendo ya hace unos años, Francia también lo está viviendo, pero se ha extendido por toda Europa, incluso por Estados Unidos, un movimiento de rechazo a la inmigración, movimientos populistas que están criminalizando al diferente, como decían, ¿no? Ese miedo al no entender el idioma, el miedo a convivir con alguien cuyo apellido no sabemos pronunciar. En España también se está especialmente criminalizando eso a los menores que viajan, que se juegan la vida cruzando los 14 kilómetros que separan España de Marruecos. ¿Qué crees que es lo que está provocando todo esto y cómo podemos ponerle freno desde tu visión? Si je le savais. Pues si yo lo supiese, tendría un enorme futuro. La verdad que no tengo soluciones. Yo no puedo más que observar con mucha tristeza y un enorme sentimiento de impotencia lo que está ocurriendo, pero ocurre de las dos partes del Mediterráneo. La subida de la extrema derecha existe de los dos lados. Incluso en Marruecos me parece que la sociedad es mucho más conservadora, mucho más cerrada que antes, es una sociedad mucho más dura hoy en día. ¿Cómo luchar contra eso? Pues me parece que primeramente es una lucha contra la ignorancia lo que hay que llevar. Creo que tenemos una falta terrible de inteligencia. Estamos atontados por un montón de tonterías. Antes hablaba del deseo de vivir en una isla o en una burbuja.
honestamente yo quiero vivir en mi burbuja leyendo literatura y poesía sobre todo por el hecho de que estoy realmente inundada de tontería que me rodea. Y estamos también, ahí está rapidez de las redes sociales, la polémica una tras de otra, y hay que tener una opinión, hay que contestar, hay que para ser inteligente, y el conocimiento supone tiempo y paciencia, y supone que hay que callarse, hay que saber callarse, escuchar, aprender, leer, pero querer siempre dar su opinión, estar presente, mostrarse, ponerse delante de todos, realmente nos está matando. Yo he abandonado todas las redes sociales, yo ya no me informo en absoluto, yo vivo con Dickinson y otros autores y me siento muy bien. Estoy agotada de esa sociedad de la pulsión donde se dice cualquier cosa, y por el hecho que no nos hace reaccionar ya la falta de inteligencia que nos rodea, y esos insultos constantes, juzgamos a todo el mundo, y porque ha hecho esto, porque decía esto, pero que cada cual viva su vida, viva y deja vivir. Es algo fundamental, que la gente viva en su vida y que deje a los demás vivir su vida. Es llamativo que todos creemos que en nuestro país, que nos creemos especiales o únicos también en la falta de inteligencia, pero ocurre en todo, ¿no? Se está extendiendo. Abrimos ahora un turno de preguntas para que el público te traslade aquello que quiera. No sé si tenéis el micrófono por ahí. Il y a une question là. Ahí. Hola, buenas tardes. Bienvenida a Sevilla. Quería decir que el libro es espectacular, que me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado una barbaridad. Ah oui. ¿Cómo? Ella. Vale, ella, quítatelo. Y si no da, vale. Ya. Y quería darte la enhorabuena, porque en cosas tan sencillas como ese trozo en el que él va a buscar un árbol de Navidad para ella, porque ella añoraba muchísimo su Navidad alsaciana, y cómo se la jugó y cómo comprendió su vecina que le quitara un abeto, y esa noche, todo eso es espectacular. Me gustó muchísimo, y quería decirte que he disfrutado mucho con tu libro y con los otros también, pero este es de una sensibilidad y de un buen gusto. Muchísimas gracias. Merci à vous. Pues muchas gracias a usted, sobre todo. No hay nada más bonito y maravilloso para una escritora el poder compartir sus emociones, y esa historia es una historia que yo he imaginado, no es verdad, pero mi abuela le encantaba la Navidad y le quedaba mucho los recuerdos de Navidad en Alsacia, y en su casa que tenía en el campo hacíamos una Navidad maravillosa con mi familia. Incluso mi padre, que era marroquí y musulmán, le encantaban las Navidades de mi abuela, y a veces tenía un lado casi ridículo porque vestía a la persona que estaba ahí en la casa al modo de Alsacia, y mi abuelo aceptaba de ser Papá Noel y subía sobre un asno y con muchísimo calor, y a veces el asno no quería avanzar y había que torcerle el rabo al asno para que avanzara, y nos parecía siempre que era muy raro ver a un Papá Noel sobre un asno. Eran unas Navidades muy raras, pero como no había abeto, buscaban otro árbol y cortaban cipreses en el campo, y mi abuelo siempre hacía unas Navidades maravillosas para hacerle recordar a su mujer sus Navidades. Bien, buenas tardes. Bueno, voy a hacer la pregunta en francés, se va a traducir al español. Yo no he leído su libro, pero tengo mucha ganas de hacerlo, se lo confieso. Y al principio dijo en su intervención que su abuela tenía un talento
porque le gustaba contar historia, y si era algo propio a ella o es ya una tradición marroquí de oralidad, y si fuera el caso, hasta qué punto la oralidad o la transmisión oral es importante en la cultura marroquí. Gracias. Oral est très très importante dans la... Sí, sin duda, la tradición oral es muy importante. En Marruecos tenemos esa cultura del relato. El relato se puede hacer a través de la música, de la canción popular, por muchos medios. Y también diré que hay diferencias según la familia, pero yo en mi familia realmente era una familia donde se gustaba contar historia. Yo tenía una tía también que ha inspirado el personaje de Selma, que era muy divertida, y pasábamos muchas tardes donde las mujeres se juntaban, y no era por segregación, sino por placer. Nos encontrábamos entre nosotras y los hombres no estaban ahí, y las mujeres tienen mucha libertad de palabra en esos momentos, incluso demasiado. Yo tenía 5 o 6 años y recuerdo haber oído cosas sobre la sexualidad, pero vamos, que no se me hubiese ocurrido delante de un hijo decirle yo eso, pero a ellos les daba igual, y hablaban de forma muy cruda de los hombres, lo que le habían hecho, cómo le habían engañado, y siempre unas historias. Nos transmitían muchas historias sobre el pasado, sobre sus ancestros, y yo creo que es una de las mayores suertes el tener acceso al relato. El relato es fundamental. Sin relato, un país, una sociedad, una familia no existe sin relato. ¿Qué es una familia si no son historias, historias en común que nos hacen reír, las anécdotas que conocemos todos, que nos miramos inmediatamente, sentimos una complicidad? ¿Qué hace un país? Son historias comunes lo que le anima, no es nada más. Y es por ello que yo pienso que aquellos que cuentan historia, que transmiten, que están en ese relato, son esenciales, y hay que seguir defendiendo la fuerza del relato. Yo voy mucho a las escuelas, y voy mucho a las escuelas en medios populares y desfavorecidos, y veo muchos niños que tienen mucha dificultad con la escritura, la lectura, y la última vez en una clase les dije: ¿cuántos niños aquí tienes padres que le leen historia por la noche? Ni uno levantó la mano. Y solamente contar historia a esos niños es muy importante, porque es enseñarle realmente el sonido de la lengua. ¿Qué se puede hacer con una lengua? Con una lengua se puede seducir, reír, se puede hacer cosas muy malas también, se puede convencer, pero en un mal sentido. Pero alguien que no controla la lengua, el relato, jamás podría ser alguien, un buen ciudadano. Para poder convencer, ser convencido, hay que hacer la diferencia entre la demagogia y el populismo y los discursos vacíos, y el verdadero sentido de la lengua, la poesía y la emoción sincera. Yo defiendo, por lo tanto, de forma muy potente, la necesidad de transmitir historias, y particularmente a nuestros hijos. Sigan contando historias a los niños, por favor. Y a las niñas. Una pregunta porque estamos retransmitiendo por YouTube, por Facebook y por Instagram, y tenemos una pregunta de Miguel Fernández, que quiere saber cuál cree que debe ser el papel de los pensadores, de los escritores, para poner fin a esa ola de xenofobia y racismo antes de que sea demasiado tarde. Bueno, pues yo diría que la pregunta no es el papel de los escritores, sino de los lectores, porque por mucho que escribamos libros, son los lectores que tienen que hacer cosas. Yo creo que la literatura no cambia el mundo, pero los lectores de novelas quizás sí pueden cambiar el mundo. Alguien que lee es alguien que gana en humanidad, en complejidad. Yo creo que los escritores no deben ser algo, son libres, hacen lo que quieren. A mí no me gusta la idea que debamos darle un papel a los escritores o escritoras. Por definición es libre y hace la vida que quiere. Somos a nosotros, pueblo de lectores y lectoras, porque yo soy lectora, de hacer algo, intentar de hacer algo con todos los libros que hemos leído y que nos han atravesado. Y lo que podemos hacer luego en la vida real con todos esos libros que nos habitan. Alors, il n'y a que la gauche qui pose des questions. À droite, il n'y a pas de questions. Hein. No hay pregunta en la parte derecha, perdón. Solamente en la izquierda. A ver, por favor. ¿A tiempo estáis?
Yo tampoco he tenido la ocasión de leer el libro, pero desde luego me da muchas ganas. Quería comentar una cosa. Vamos a ver, nosotros esquematizamos mucho, tendemos a decir Oriente, Occidente, el Magreb. Entonces somos poco sutiles a la hora de profundizar realmente la idiosincrasia de los países, ¿no? Quisiera saber, hombre, es muy difícil que me digas las diferencias que puede haber entre Marruecos, podría Argelia, Túnez, Libia, digamos. Eso es entrar en muchos detalles. Algo de política sabemos y lo que viene ocurriendo, ¿no? Pero digo yo, los personajes, ¿no? Que al final terminan siendo novelescos, aunque partan de una realidad, se podrían trasladar a cada uno de estos países sin que hubiera demasiada diferencia en lo que es globalmente la trama del libro. No lo creo que se pueda transferir, porque yo creo que Marruecos tiene una historia singular. Respecto a otros países del Magreb, es una evidencia y por muchas razones. Además, Marruecos es un país que ha resistido a las colonizaciones múltiples durante siglos. Los turcos, por ejemplo, que conquistaron Túnez y luego Argelia, no consiguieron entrar en territorio marroquí. Es un país que durante mucho tiempo, también ha sido durante siglos, digo bien, donde la guerra, entre comillas, casi era diaria, porque estaba esa relación con la disidencia. Por lo tanto, la relación con la política siempre ha sido un principio de negociación entre un poder central y las tribus. Y esa relación tan compleja y novelesca y casi maravillosa que a estudiar y explorar que ocurre en Marruecos, en esa relación de poderes, que es a su vez donde se negocia, no entendemos y luego aparecen los conflictos y se hace de otra manera. Por lo tanto, es un pueblo primeramente muy rico en su sociología, porque en Marruecos tenemos casi un 80% de bereberes con dialectos muy diferentes. Luego tenía la más grande comunidad judía del Magreb, que estaba en Marruecos, muy bien integrado en las grandes ciudades, y luego un Estado central muy potente, porque es el país que tiene la monarquía más antigua del mundo y que obviamente ha participado igual también a crear una civilización y un país muy diferente de Argelia o de Túnez por su dimensión, por su peso geográfico. Antes hablaba de Oriente y Occidente. Yo defiendo siempre la idea porque me dice, bueno, tú, Leila, que eres una oriental, pero yo no soy una oriental. Yo no hago el baile del vientre y no hablo como los libaneses, perdón, yo soy marroquí y el Magreb es occidente. Y nosotros somos un país finalmente muy occidental, girado hacia el oeste. Y es algo que también intento mostrar en el libro. Además, los franceses cuando llegaron a Marruecos, se decía, Marruecos es California. Decían que hay algo como si fuera la California, un país de pionero, abierto al mar. Hay esa belleza, esa forma fácil de vivir. Hay algo muy occidental en Marruecos. Hay una relación con Europa muy antigua. Ya había mercaderes portugueses. España está en relación con Marruecos desde hace siglos, y Andalucía no se lo voy a decir. También Marruecos y mi ciudad de Rabat fue también fundada por personas que echaron precisamente de España. Por lo tanto, es un país multicultural donde se habla varias lenguas, donde estamos abiertos al mundo. Es algo que las personas no se dan cuenta. Un marroquí, la mayoría de los marroquíes hablan varios idiomas. Es algo casi natural en nuestro ADN. Por lo tanto, un país con gran riqueza y con también mucha dureza, porque es muy resistente a aquellos que quieren conquistarlo y dominarlo. Yo creo que no es fácil, para nada.
Yo todavía no he tenido la suerte de leerme el último libro, pero sí me he leído 2 de los anteriores y me da la impresión de que hay un gran cambio de tercio, un gran cambio en los temas que abordas en este libro y en los anteriores. Y bueno, quería preguntarte si hay algo que te ha llevado a necesitar ese cambio de aire, ese olvidar un poco temas anteriores tipo sexualidad, tipo más controvertidos y evadirte de ese tema, o por qué te ha llevado a cambiar completamente la temática a otro mundo. En realidad, los temas que trato en las otras novelas se encuentran también aquí. No he abandonado los temas como la maternidad, la sexualidad, los mecanismos de dominio. Simplemente que quería tratarlo de forma diferente, con un tiempo más largo, con mucho más tiempo e impulso. Me sentía más tranquila como escritora para abordar un tema más difícil y escribir algo más largo. Iba a seguir unos personajes casi desde su nacimiento hasta su muerte, y en este caso estos temas que ya estaban en las primeras novelas también se va a volver a encontrar aquí, pero tratados de una forma muy diferente, quizás también porque, como decía anteriormente, la sociedad en la cual vivimos, que es una sociedad de la rapidez, de la eficacia, me parece que incluso de tratar temas muy mediáticos hay que buscar realmente aquello que va a hacer escándalo. Todo eso me cansaba, quería evadirme, quería más profundidad, y por eso yo pienso que es lo que me ha llevado a tratar de ese modo estos temas en este libro. Bonjour, merci beaucoup d'être. Muchas gracias por estar aquí. Yo, como estudiante marroquí extranjero en Francia, me he sentido tocado cuando usted ha dicho que la identidad marroquí no se tiene que definir por la creencia musulmana. Pero ¿no piensa que habría que buscar un equilibrio entre la conservación y la cultura abierta al mundo? No, yo decía que los occidentales a menudo nos definen solo como musulmanes, que no ven que nosotros no nos define solamente una religión. Por ejemplo, piensan que todos los musulmanes son lo mismo. No se dan cuenta que un argelino no es un marroquí, un tunecino no es un libanés, un egipcio no tiene que ver con un libanés. Pero como somos musulmanes, todos estamos en el mismo saco y somos iguales. Y yo creo que es importante restaurar a cada cual su historia, su singularidad, su historia, de dónde viene, todo lo que ha heredado de su ancestro. Porque no hablaba de la relación entre la modernidad y una forma de laicidad. No, claro que hay que encontrar un equilibrio entre, bueno, incluso para decirlo honestamente, yo soy favorable a una forma de laicidad. Yo creo que la religión pertenece a lo íntimo y no tiene que regir el espacio público y sobre todo en absoluto los cuerpos. Y si uno quiere hacer ayuno, pues que lo haga, si no, pues que no lo haga, y si uno quiere mantener su virginidad hasta la boda, que lo haga o que no lo haga, pero no debería estar censurado ni penalizado con cárcel. Eso me parece evidente, pero eso no impide un gran respeto, la creencia hacia el otro me parece fundamental, y no impide tampoco, me parece, que aunque yo rechazo cualquier conservadurismo o puritanismo, yo creo que algo maravilloso en Marruecos, que se ha conservado una gran espiritualidad, y eso me falta mucho en el mundo occidental. Me parece que pecamos por falta de espiritualidad, y creo que la actitud de los marroquíes frente a las grandes catástrofes del mundo, y se ha demostrado también durante la COVID, esa capacidad a ver que hay algo más importante que nosotros, esa humildad que proviene de lo espiritual, y que nacemos y bueno, que morimos y que no somos más que polvo, y en polvo volveremos. Yo creo que ahí los occidentales, entre comillas, tienen que aprender mucho de Marruecos, que tiene una espiritualidad extraordinaria y que sigue influenciando a las personas en sus familias, en su forma de hablar, hasta en el humor. Pero, sin embargo, estoy completamente hostil que la religión entre
en su casa y que porque usted nació en tal sitio tiene esta religión y esta religión tiene que regir todos sus actos como individuo. Eso sí que me niego completamente a aceptarlo. Muchísimas gracias por el libro, es grandioso, lo que ha hecho con los personajes es tremendo, como nos los ha dibujado, y no nos podemos ir de aquí sin preguntarle si ese impulso sexual que hay en todos ellos, ¿cree usted que realmente es lo que nos impulsa tanto a vivir? Bueno, pues yo me intereso mucho sobre la sexualidad, porque a mí lo que me interesa es la parte salvaje. Yo lo que me parece increíble, y es por eso que siempre tengo personajes de niños en mis libros, porque la vida nos va aprovisionando, nos va enseñando y cada vez somos más dóciles, obedecemos y perdemos un poco ese lado salvaje de niño. Y a mí me interesa mucho cómo mantener el corazón salvaje, ese lado salvaje tan necesario, esa relación con la naturaleza. Y la sexualidad quizás es un espacio en el cual aún hay una forma de expresión de un lado salvaje, algo salvaje que aún no ha sido completamente controlado y que se ha vuelto dócil. Por eso me interesa tanto, me interesa mucho todo lo que son los impulsos y la escritura. Cuando usted es escritora y está 12 horas escribiendo, es el mundo salvaje. Cuando escribimos, uno se vuelve salvaje, volvemos a sentir la cosa muy profunda, muy salvaje, donde perdemos incluso la realidad, ya no estamos ahí, respondemos al instinto, al impulso, y yo no quiero estar completamente domesticada, no quiero ser un animal doméstico, quiero mantener en mí algo de salvaje. Yo pensaba que me iba a preguntar si la pulsión sexual era, yo también tenía esas pulsiones, pero en fin, veo que ha ido por otro lado, menos mal. No, yo no estoy obsesionada por el sexo tampoco. No se lo quite. Bueno, yo creo que iba a intervenir, pero me parece que... Un segundo, le voy a quitar de aquí esto, ¿vale? Me parece que es obligado, ¿no? Esta mañana me preguntaban en la televisión de Málaga una pregunta. ¿Usted es optimista? Lo que está pasando ahora en estos momentos en la sociedad, ¿usted cree con la pandemia? Yo he disfrutado esta tarde, te lo agradezco, porque creo que, primero, que ha sido muy valiente. Yo no sé si el hermoso contexto este y la espiritualidad de este libro y de tuya se han unido. Porque de una tacada, muchísimos debates que hay sobre los lenguajes de odio, sobre el bulo, sobre si tú quieres ser libre tienes que renunciar, pero no quieres renunciar, si te sientes francés o marroquí, o de España o no de España, cuando el relato, más allá de la guerra y de los actos, busca los relatos pequeños, la abuela en la cocina, el cigarro y la cerveza en un estás entrando un lenguaje que no tiene nada que ver con lo que están viviendo la gente hoy. Hoy la pregunta es ¿cuántos influencers? ¿Eres influencer o no? ¿Eres feliz si eres maquilladora de belleza? ¿Eres las redes? ¿Cómo habla? La rapidez, la cantidad de juicios que se hacen y prejuicios. Y hablar ahora esta tarde aquí de reconocimiento del otro, de la igualdad, la diversidad, que la maternidad no es encerrarse en la casa ni no trabajar, sino trabajar y querer al niño y que el niño también defienda su libertad. Yo creo que son palabras muy hermosas. Y lo ha hecho con una sencillez, quizá la moderadora ha ido preparándolo, e interpretándolo, preguntas que eran muy difíciles, que yo no sabría contestarlas, bueno, entre otras cosas porque no soy escritor. Así que siga escribiendo y los lectores tenemos la responsabilidad de traducir eso en nuestra vida porque nos hace mucho bien, porque hoy esos mensajes no están de moda. Porque la tele tiene que hacer noticias de 24 horas y no contrasta. Porque vivimos en un mundo donde nos enfrentamos al adversario.
Y por lo tanto hoy se está haciendo mucho bien con esto. Sigue escribiendo. Podemos hacer una colecta para que siga escribiendo. Pero creo que, la verdad, me ha parecido valiente incluso entre cultura, Marruecos, etcétera, que otros lo llevarían por otro lado y lo ha llevado. Yo también allí estuve en algún momento sabiendo los problemas que hay, pero también sabiendo la sabiduría y la espiritualidad que he percibido hoy y concretamente que lo viví en Sagüen. Gracias. Merci beaucoup, merci a... Muchísimas gracias a usted, porque yo tengo una enorme suerte también de hacer el oficio más bonito del mundo. Estoy apasionada por mi oficio, me encanta la literatura por encima de todo. La literatura jamás se morirá, porque como decía muy bien Salman Rushdie, mi amigo, si al final solamente que nos queda el cuerpo, cogeremos nuestras gotas de sangre para escribir, porque la libertad y la literatura están unidas. Y yo quiero enseñar a la gente y a mis hijos que nada vale la libertad. La libertad, y por qué era ser capaz de renunciar, porque la mayoría de las personas quiere la seguridad antes que la libertad. La gente quiere más el confort económico frente a la libertad. Es fácil responder a las órdenes, pero abrazar la vida con su riesgo, con sus peligros, ir hacia otros que no conocen. Pues yo, por ejemplo, digo siempre esto a mis hijos: yo tengo durante toda mi vida, he confiado en los desconocidos y he tenido razón. Confío en la gente que no conozco y que no comprendo, que no tienen la misma clase social que yo, que no hablan el mismo idioma que yo. Y mis editores son testigos de ello. Puedo irme de fiesta con cualquiera hasta las 6 de la mañana, y lo que más me gusta, hacer fiesta y escribir libros. Y yo creo que Sevilla, para escribir libros y hacer fiesta, es una maravilla. Hace muchas fiestas, pero te la guardamos. Sí, digo que no vamos a poder hacer muchas fiestas porque tenemos toque de queda para volver a casa, pero algo haremos. Muchas gracias, Leila, porque es un placer escucharte tanto como leerte. Gracias. Y gracias por ser esa voz en la que tantas personas nos reconocemos. Aquí no se reconocen a las mujeres, solo contigo se reconocen hombres y mujeres, porque lo que tú tocas son temas siempre universales y siempre pegados a la realidad. Esperamos verte pronto por Sevilla, pero antes habrá una firma de libros, ¿no? Tenemos aquí un stand con libros, y quien quiera llevarse un ejemplar dedicado de todo un premio Concord y de los premios que espero que te queden por ganar. El Nobel todavía, como somos del año 81, todavía está lejos, pero yo espero ver tu nombre inscrito ahí porque realmente creo que tu carrera va en esa dirección. Y nada, muchas gracias. Gracias a todos por Merci beaucoup, haber venido. merci beaucoup.